Circuitos de capacitores. Para calcular la carga en un capacitor, puedo multiplicar simplemente la capacitancia por el voltaje. Q va a representar la carga eléctrica en Coulomb, C la capacitancia y va a estar dada en Faraday, y V va a representar el voltaje y sus unidades van a ser en volt. En un capacitor en serie, podemos obtener la capacitancia equivalente siguiendo la siguiente fórmula. Capacitancia equivalente es igual a 1 entre capacitor 1 más 1 entre capacitor 2 más 1 entre capacitor 3 y así sucesivamente. En un circuito de capacitores en serie, la carga es constante y el voltaje es variable en cada capacitor a menos que los capacitores sean iguales. Veamos un ejemplo. Obtener la capacitancia equivalente, la carga que circula por el circuito de capacitores y el voltaje en cada capacitor. Lo primero que voy a obtener es la capacitancia equivalente utilizando la fórmula capacitancia equivalente es igual a 1 entre la suma de los inversos de cada capacitor. Es decir, capacitancia equivalente es igual a 1 entre 1 entre 1 microfaraday más 1 entre 2 microfaraday más 1 entre 3 microfaraday. Debo recordar que el prefijo micro representa por 10 a la menos 6, así que me quedaría capacitancia equivalente es igual a 1 entre 1 por 10 a la menos 6 Faraday, más 1 entre 2 por 10 a la menos 6 Faraday, más 1 entre 3 por 10 a la menos 6 Faraday. Realizo la operación y me quedaría que la capacitancia equivalente es igual a 5.4545 por 10 a la menos 7 Faraday. En este problema solamente estoy utilizando 4 decimales. A continuación lo que tengo que hacer es obtener la carga que circula por el circuito utilizando Q es igual a C por V. Así que lo único que tengo que hacer, ya tengo la capacitancia equivalente y lo único que tengo que hacer es multiplicar por 12 volts. Q es igual entonces a 6.5454 por 10 a la menos 6 Coulomb. A continuación lo que vamos a hacer es obtener el voltaje que circula por cada resistencia utilizando la fórmula Q que es igual a C por V. Debemos recordar que en un circuito en serie el voltaje es variable a menos que todos los capacitores sean iguales. Lo único que tengo que hacer de la fórmula Q es igual a C por V, despejo V y me quedaría que es igual a Q entre C. Por lo tanto, voltaje 1 será igual a la carga entre capacitor 1. Debemos recordar de la diapositiva anterior, calculamos Q y nos dio un valor de 6.5454 por 10 a la menos 6 Coulomb entre capacitor 1 que sería igual a 1 por 10 a la menos 6 Faraday. Realizo la operación y me quedará que el voltaje 1 es igual a 6.5454 volts. Debo recordarles que estamos utilizando 4 decimales. El voltaje 2 es igual a la carga entre capacitor 2. Me quedaría que el voltaje 2 es igual a 6.5454 por 10 a la menos 6 Coulomb entre capacitor 2 que es igual a 2 por 10 a la menos 6 Faraday. Por lo tanto, el voltaje 2 es igual a 3.2727 volts. Para el voltaje 3 será igual a carga entre capacitor 3. Por lo tanto, el voltaje 3 es igual a 6.5454 por 10 a la menos 6 Coulomb entre 3 por 10 a la menos 6 Faraday. Por lo tanto, el voltaje 3 es igual a 2.1818 volts. Una forma de comprobar que lo hicimos correctamente es que la suma de todos los voltajes me debe dar 12 volts. Así que sumo 6.5454 volts más 3.2727 volts más 2.1818 volts y el resultado me da 11.9999 volts. Esto es debido a que no utilizamos todos los decimales, por lo tanto me quedaría que es aproximadamente a 12 volts. Para un capacitor en paralelo, podemos obtener la resistencia equivalente siguiendo la fórmula capacitancia equivalente es igual capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3 y así sucesivamente. En un circuito de capacitores en paralelo, la carga es variable, pero el voltaje es constante. Veamos un ejemplo. Obtener la capacitancia equivalente, la carga que circula por el circuito de capacitores y la carga en cada capacitor. Lo primero que vamos a obtener es la capacitancia equivalente utilizando la fórmula capacitancia equivalente que es igual a capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3 y así sucesivamente. Entonces utilizaremos la fórmula capacitancia equivalente es igual a 1 microfaraday más 2 microfaraday más 1 microfaraday
Realizo la operación y me queda que la capacitancia equivalente es igual a 4 microfarad. Debo recordar que el prefijo micro representa por 10 a la menos 6, por lo tanto la capacitancia equivalente es igual a 4 por 10 a la menos 6 Faraday. A continuación lo que vamos a hacer es obtener la carga que circula por todo el circuito y para eso solamente utilizaremos la fórmula Q, que es igual a C por V. Por lo tanto, Q será igual a capacitancia equivalente, que es 4 por 10 a la menos 6 Faraday por 24 volts. Por lo tanto, me quedaría una carga total de 9.6 por 10 a la menos 5 Coulomb. A continuación, lo que vamos a hacer es obtener la carga que circula por cada resistencia utilizando la fórmula Q es igual a capacitor por voltaje. Debemos recordar que en un circuito en paralelo el voltaje es constante. Por lo tanto, para obtener la carga 1 sería capacitor 1 por voltaje, es decir, capacitor 1, que es igual a 1 por 10 a la menos 6 Faraday por 24 volts. Y me quedaría que la carga 1 es igual a 2.4 por 10 a la menos 5 Coulomb. Para la carga 2 es igual a capacitor 2 por voltaje. Me quedaría que capacitor 2 es igual a 2 por 10 a la menos 6 Faraday por 24 volts. Y me quedaría que la carga 2 es igual a 4.8 por 10 a la menos 5 Coulomb. Para la carga 3 es igual a capacitor 3 por voltaje. Por lo tanto, la carga 3 es igual a 1 por 10 a la menos 6 Faraday por 24 volts. Por lo tanto, la carga 3 es igual a 2.4 por 10 a la menos 5 Coulomb. Debo recordar que la carga total es la suma de todas las cargas que circulan por cada resistencia. Para comprobarlo, sumo cada una de las cargas y me debe dar la carga total, que efectivamente me da 9.6 por 10 a la menos 5 Coulomb.